Hola, ¿qué tal? Bueno, este, la última vez que hablamos habíamos conversado acerca de, vamos a continuar con el tema de la presión arterial, de la hipertensión arterial, pero que vamos a hacer un enfoque en este momento en lo que es la emergencia hipertensiva. Hay un motivo principal o primordial por el que yo quiero hablar acerca de la emergencia hipertensiva en este punto, antes de continuar con el tratamiento de la hipertensión arterial, y es porque la emergencia hipertensiva es una complicación que puede ser frecuente, en el sentido de que toda vez que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, muchas personas pueden debutar teniendo el diagnóstico de hipertensión arterial con una emergencia hipertensiva. Y esto es importante tenerlo en cuenta y recalcarlo. Entonces, la emergencia hipertensiva no es sino una aguda, súbita y aguda elevación de la presión arterial con cifras por encima de 180, 110 o 180 hasta 120 de la sistólica sobre la diastólica, pero tiene la peculiaridad de que la persona que comienza a sufrir de este tipo de emergencias, entonces también va a sufrir daño a uno de los órganos importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Se le conocen como órganos diana o órganos blanco, ¿okay? Es ese órgano que va a sufrir principalmente por esta complicación acerca de una presión arterial no reconocible, o que si la persona tiene el diagnóstico de hipertensión arterial y no lleva su tratamiento de manera adecuada, entonces puede llegar a complicarse con una emergencia hipertensiva. ¿Okay? Entonces, asumiendo que el paciente, o en este caso usted, tiene el diagnóstico de que él, no sé, le ha dado, no tiene un problema con sus riñones, por ejemplo, y entonces se descubre de que usted tiene la presión arterial muy elevada, por encima de 180, 110, y el médico entonces también descubre que usted comienza a tener elevaciones súbitas de la creatina, elevaciones súbitas del nitrógeno ureico, y entonces comienza a haber indicios de que sus riñones están sufriendo, que están fallando. Entonces por ejemplo, insuficiencia renal aguda, haría el diagnóstico de emergencia hipertensiva. ¿Okay? Entonces es elevación súbita de la presión arterial por encima de 180 sobre 110, pero que esté acompañada de una nueva complicación, del hallazgo de que la persona tenga también que le involucre o que le afecte uno de sus órganos diana o de sus órganos blanco. ¿Okay? Entonces, en el caso del cerebro, por ejemplo, la persona tendría sintomatología que coincide con una encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva no es sino signos focalizables de que el cerebro está sufriendo evidentemente por la elevación tan abrupta de la presión arterial. Entonces puede haber, por ejemplo, un dolor de cabeza intenso, puede haber visión borrosa, puede haber la aparición de sonidos que se le conocen como acúfenos, ¿sí? Y los sonidos pueden asimilar un zumbido. La persona puede estar vomitando, puede inclusive marearse, puede tener pérdida en el estado de la conciencia, inclusive puede caer en coma. Entonces, importante que si la persona pueda llegar a tener esa sintomatología, entonces que se diagnostique de manera apropiada para entonces comenzar el tratamiento, que debe ser agresivo. ¿Okay? Ahora, por el contrario, existe la posibilidad de que la persona entonces otra vez
elevación súbita de la presión arterial por encima de 120, 110, ¿ok? Y comienza a tener signos de isquemia cardíaca o un infarto del miocardio, precisamente. O sea, puede tener un preinfarto o puede tener un infarto ya sostenible o ya diagnosticable. Entonces se haría el diagnóstico de emergencia hipertensiva. Ahora, usted se descubre su presión arterial, una vez más, por encima de 120, 110, y su médico le hace una evaluación de su fondo de ojo para valorar el estado de su retina, ¿ok? De lo que es la retina es un orificio dentro de su ojo por el cual sale su nervio óptico. Y es importante reconocer esto porque cuando la retina se inflama y tiene signos claros de inflamación aguda, entonces puede haber complicaciones directamente en su visión, ¿ok? Entonces esa es otra de las complicaciones que puede acompañar el descubrimiento de la presión arterial que se eleva de manera súbita y que haría el diagnóstico de emergencia hipertensiva, ¿ok? Entonces podemos tener también en el aspecto cerebral, puede haber, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿okay? Lo que viene siendo como un accidente cerebrovascular, que puede ser tanto como un infarto como un derrame cerebral. Evidentemente el derrame es mucho más severo, es mucho más serio, es mucho más delicado, ¿okay? Porque puede complicarse mucho más rápido y eso llevaría a que la persona evidentemente deba ser manejada de una manera aguda y agresiva, ¿okay? Entonces, bueno, eso es por un lado lo que es la emergencia hipertensiva. Ahora, dentro del concepto de la emergencia hipertensiva también existe un concepto que ya no se utiliza como tal, como urgencia hipertensiva, sino que es un concepto que ha cambiado y que ahora se le conoce como una elevación aguda asintomática de la tensión arterial. Entonces, en vez de tener todas esas complicaciones de problemas en el corazón, problemas en los riñones, por ejemplo, una falla aguda del ventrículo izquierdo que se puede manifestar con una pulmonar, ya se me olvidó el nombre, pero lo voy a decir de esta manera para que se comprenda, pero si sus pulmones se llegan a llenar de agua, ¿okay? Que no es la manera médica en la que lo mencionamos, pero esto ya daría, por ejemplo, un indicio de que el ventrículo izquierdo está fallando de manera aguda. Entonces es otra de las maneras en las que podemos hacer el diagnóstico, pero reitero, colocamos eso de un lado y entonces solamente tenemos una elevación súbita de la presión arterial sin síntomas. La persona no está teniendo falla renal, la persona no está teniendo signos claros o evidentes de un accidente cerebrovascular, no existen indicios de un derrame cerebral, la retina está intacta, no tiene indicios de tener un grado 4 de retinopatía hipertensiva, que así se le conoce. Entonces en la clasificación de Wagner, por supuesto. Entonces este tipo de complicaciones, cuando están ausentes, entonces esto se le considera como una elevación súbita de la tensión arterial de manera asintomática y reemplaza el término previamente utilizado como urgencia hipertensiva, que era pues o es exactamente lo mismo. Entonces tenemos estas dos variantes, ¿ok? Evidentemente cada una de ellas pueden hacer que la persona, que el paciente en este caso, debute a sí mismo con un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿ok?
porque es una de las complicaciones con las que una persona, reitero, puede iniciar su camino dentro de esta enfermedad crónico-degenerativa. ¿Ok? Entonces, toda vez que se haga el diagnóstico de esta emergencia o de la urgencia, el médico urgenciólogo, el médico de emergencias, el médico internista o el cardiólogo van a procurar disminuir la presión arterial en un periodo de tiempo prudente, porque también existe otra complicación de que si la presión arterial se disminuye de manera abrupta con ciertos medicamentos que pueden ser potentes vasoactivos, es decir, que actúan directamente dentro de las arterias y las venas y hacen que la presión arterial disminuya rápidamente, entonces eso crea todavía otros problemas, ¿ok? Porque asumiendo que la persona tenga la emergencia hipertensiva y junto con la elevación de la presión arterial tiene indicios ya de un accidente cerebrovascular y la presión arterial se le controla y se le disminuye de manera abrupta, entonces la pérdida en el flujo sanguíneo hacia el cerebro de manera tan rápida haría que en este caso el accidente cerebrovascular empeore, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los riñones, porque existe un flujo continuo de sangre hacia el riñón y una disminución abrupta de la presión arterial puede agravar una insuficiencia renal aguda, ¿ok? Entonces, cada complicación en el que se diagnostica la emergencia hipertensiva tiene un protocolo de tratamiento distinto, ¿ok? Sin embargo, el propósito principal o a grandes rasgos es disminuir la presión arterial de manera gradual. En unos pacientes se hace en el transcurso entre 2 hasta 8 horas y se debe hacer, reitero, de manera gradual, ¿ok? Ahora, eso es por un lado con lo de las dos diferencias acerca de la emergencia o la elevación aguda asintomática de la tensión arterial. ¿Qué es importante para tener en cuenta en caso de que se haga este tipo de diagnósticos que no se debe tomar a la ligera? Que exista una adecuada toma de la tensión arterial. Uno de los videos que yo publiqué al principio hablaban precisamente acerca de la importancia de tomar la tensión arterial de manera adecuada. Y en el video que está en mi página de TikTok, entonces yo hacía referencia, por ejemplo, a la utilización de un tensiómetro digital, porque es de fácil acceso, no necesita la persona tener el estetoscopio a la mano o el fonendoscopio, como se le dice en Colombia, y la persona lo puede hacer en la comodidad de su casa y se puede prevenir un fenómeno que se presenta en algunos consultorios que se le conoce como la hipertensión arterial de bata blanca, que es esa ansiedad que se presenta en el consultorio toda vez que una persona se expone a un profesional de la salud y que en el momento en el que le va a tomar la presión arterial, en virtud de la ansiedad que siente, se le eleva la presión arterial. Entonces, con estos aparatos, por ejemplo, este aparato que es digital, la persona o el paciente podría medirse la tensión arterial en su casa, pero debe tenerse en cuenta, por ejemplo, los mismos parámetros. Utilizar el brazo izquierdo en comparación con el brazo derecho para tener una medida mucho más acertada, ¿ok? Tener en cuenta lo del pliegue del codo, tener en cuenta dónde se ubica, por ejemplo, la arteria braquial. La persona debe estar cómoda, debe estar tranquila durante el proceso, debe no hablar, debe no moverse y también es importante de no tomar sustancias que produzcan cambios en la presión arterial. Por ejemplo,
el café, por ejemplo el cigarro, y existen evidentemente sustancias recreacionales, que yo con eso espero darme a entender, que también pueden hacer que la presión arterial varíe, ¿no? Entonces debe haber un tiempo prudencial en que la persona no utilice ninguna de estas sustancias para que la presión arterial sea de manera adecuada, ¿vale? Entonces el tratamiento, reitero, debe ser gradual, debe ser valorado estrictamente. En el caso de la emergencia hipertensiva, en una unidad de cuidados intensivos, y en el caso de la urgencia de la elevación súbita y asintomática de la tensión arterial, también debe ser de manera progresiva, pero tiene la peculiaridad de que se puede también tratar de manera ambulatoria, o sea, en la casa. Y reitero una vez más de que la persona debe tener una toma adecuada de la tensión arterial para tener un diagnóstico certero, y una vez que se haga la sospecha de que puede existir una emergencia hipertensiva, entonces debe haber una búsqueda intencionada de complicaciones de lo que es la emergencia hipertensiva. Fondo de ojo, un electrocardiograma para determinar si existe presencia o no de un infarto del miocardio, una valoración neurológica adecuada para determinar si existe o no el progreso de un accidente cerebrovascular o de una encefalopatía hipertensiva. Debe haber un panel adecuado de exámenes sanguíneos con electrolitos y con mediciones químicas que determinen si la persona está sufriendo o no de una insuficiencia renal aguda, y determinar, en caso de que exista alguna complicación, el tratamiento a seguir, que debe ser, reitero, de manera gradual para evitar complicaciones mayores. Así que bien, esto es lo que tiene que ver con la emergencia hipertensiva y la elevación súbita de la tensión arterial de manera asintomática. Evidentemente, si tienen alguna duda acerca de la valoración de cómo debe llevarse a cabo el tratamiento, estoy a sus órdenes. Y la próxima semana, ahora sí vamos a concluir con el tema acerca de la hipertensión arterial, con lo que es el tratamiento a seguir que una persona debe llevar a cabo cuando es diagnosticada con hipertensión arterial, ¿ok? Entonces, quedo a sus órdenes si tienen alguna duda, y nos vemos la próxima semana. Buen día.